El podcast de Monolito está de vuelta para hablar sobre quizás el título cinematográfico más esperado del año. Oppenheimer es un inteligente y espectacular thriller científico, político e histórico que sigue el ascenso, persecución y caída del padre de la bomba atómica. Su autor es el director y guionista británico Christopher Nolan, uno de los titanes del cine contemporáneo, conocido por sus ambiciosas tramas no lineales, sus métodos de filmación analógica y sobre todo por una profunda obsesión por el tiempo como tema. Sergio, bienvenido a Monolito. ¿Qué tal estás? Hola Alberto, pues encantado de estar de vuelta, como siempre. ¿Podríamos decir que tú eres un fan de Christopher Nolan? ¿Sí? ¿No? Mucho. decir fan es poco. Pero es un titán del cine. Poco, Alberto, sí. Por si hay alguien en la audiencia que no esté o que se le haya olvidado la filmografía de Nolan porque es extensiva y puede pasar, ¿qué te parece si la enumeramos? Bueno, pues Christopher Nolan es un cineasta que lleva ya, creo que cumple este año un cuarto de siglo de carrera. Comenzó haciendo una película de corte bastante amateur en el 98, titulada Following, una película rodada un poco a la manera en la que Almodóvar hizo Pepi Lucibom y otras chicas del montón, o sea, durante un año, en fines de semana, película autofinanciada que creo que, si mal no recuerdo, costó 7.000 libras. De ahí dio un salto bastante grande hacia Memento, que fue la película que lo consagró en el año 2000, y a partir ya de Memento pues hizo Insomnio, un thriller bastante interesante con Pacino y Robin Williams, y ya en el 2005 hizo ya Batman Begins, que fue la película que le hizo entrar ya en otro nivel, ¿no? En el blockbuster. En el blockbuster, exactamente. Ya rápidamente pues hizo un viejo proyecto que él tenía, que era de Prestige, la adaptación de una novela que él había leído en sus años de estudiante, y que fue como un poco un proyecto de transición entre Batman Begins y su secuela, y fue esta. Tengo que decir que es una de mis favoritas de Prestige. Sí, yo estoy de acuerdo, de Prestige es una película bastante especial. Creo que era Christopher Priest, el novelista, si mal no recuerdo, creo que hasta le cedió los derechos de la novela de forma gratuita, después de haber visto Following, no sé si en algún festival o cuando era todavía... Ya muestra su interés y su pasión por la ciencia con la aparición de Nikola Tesla, interpretado por David Bowie en esta película, por enlazar con Oppenheimer. Totalmente, sí. Y ya para acelerar un poco, pues bueno, entramos en El Caballero Oscuro, que fue la película posterior a The Prestige, aquí titulada El Truco Final, y que ya fue, pues eso, la que lo consagró como uno de los grandes cineastas mainstreams con esa aureola o esa pátina de autor, y que ya, pues evidentemente, pues ya lo llevó pues a exitazos como fue, pues eso, Origen, Inception, la segunda secuela, Dark Knight Rises. Y ya finalmente, pues nada, esta última etapa final en la que estamos ahora, que yo creo que se inició con Interstellar, seguida de Dunkerque, Dunkirk y Tenet, y ahora pues Oppenheimer, ¿no? Entonces ya con esto sumamos 12 películas, que es una cifra pues nada desdeñable, ¿no? Para un cineasta que todavía pues tiene poco más de 50 años. 52 cumple en unos días. No, 53. 53. Es del 70-0, sí. Cierto. Es del mismo año que Paul Thomas Anderson, por ejemplo. Generación X. ¿En qué momento de la filmografía de Nolan crees que llega Oppenheimer? ¿Estamos hablando de su cima? ¿Estamos hablando de quizás una de sus últimas películas como director? Una de sus últimas películas, dices, Alberto. No lo sé. ¿Qué quieres decir con eso? Que esto no lo habíamos comentado antes, me sorprende tu comentario. ¿Crees que se va a retirar como Tarantino? No, él nunca sabe cuál es la siguiente película que va a hacer. No es su modus operandi. Él termina una película y hasta que no ha dado carpetazo no comienza con el siguiente proyecto. Por lo tanto, no sabemos qué va a hacer. Entiendo que es bastante joven. No lo veo colgando la capa todavía, pero no, me interesa saber en qué momento crees que llega este nuevo trabajo y si piensas que ha alcanzado su cima como director en el estilo puro Christopher Nolan, porque si hablamos de las últimas 4 películas, pueden formar parte de quizás de un Dunkerque por la temática, pero Interstellar, Tenet y Oppenheimer tratan sobre la ciencia
tienen un punto existencialista y no lo sé si él va a seguir con esta temática o si crees que ya ha llegado, que no se puede superar a sí mismo y si puede dar un giro de alguna manera o no. Pero bueno, me interesaba saber en qué punto de su filmografía crees que llega la película. Sobre esto que comentas, que hay tres cosas que quería decir. Primero has hablado de se ha llegado a la cima, se ha llegado a la cima de su filmografía, has hablado de una fase de su filmografía, la última fase, que me ha parecido interesante esto porque me gustaría hablar sobre este tema, pero antes has mencionado una cosa que también me parece bastante interesante y es que es esto de que él nunca sabe, ¿no? Que va a ser lo siguiente. Yo creo que es lo que parece, pero de alguna forma siempre parece que tiene como proyectos en barbecho. Es decir, si nos atenemos un poco a lo que ha ido contando en entrevistas, Memento, por ejemplo, era un relato de su hermano. Insomnia, por ejemplo, era un proyecto de encargo, que a su vez era un remake de una película sueca con Stellan Skarsgård. Batman no las podemos incluir dentro de todo esto, pero The Prestige era un proyecto que él ya tenía, de la época de Following, o sea, de 8 años antes, cuando se estrenó Origen, en el 2010, después del éxito de Dark Knight. Era un guión que decía que llevaba 10 años preparando. Y yo creo que ahora está entrando, o sea, Interstellar ya fue una película después de Dark Knight Rises, que previamente había sido un proyecto de Spielberg escrito por su hermano. Pero es verdad que a partir de Dunkerque es cuando entramos en una época donde realmente sí, Dunkerque parece que era una idea que él tenía vagamente, cuando cruzaba pues, en barco con sus amigos, hacían como excursiones en barco y tal por la zona, pero que sí que parece que ahora está entrando como en una fase muy diferente, ¿no? Y esto me lleva a lo siguiente que has comentado, ¿no? Creo que evidentemente está entrando en una etapa de madurez y para mí está marcada por una cuestión, por supuesto, de evolución propia de un cineasta que es consumado, pero también por la deserción, entre comillas, y la incorporación de nuevos colaboradores, ¿no? Es decir, para mí en este punto hay uno que es bastante determinante, que es el operador, el director de fotografía Hoyt Van Hoytema, que es el que inaugura para mí esta nueva etapa. Es decir, cuando Wally Pfister, que era su director de fotografía habitual, se pasa a la dirección y deja de ser su colaborador, Nolan incorpora a Hoyt Van Hoytema y no deja de ser curioso que esta incorporación lleva consigo un cambio en el estilo de Nolan. Yo creo que pasamos, y aquí ya voy a enlazarlo con la última cuestión, ¿no? El tema estilístico. Creo que Nolan se aleja bastante de una forma de entender el cine narrativa a adentrarse más en un aspecto más atmosférico, menos centrado en los personajes, de esto también hablaremos al hilo de Oppenheimer, y mucho más visual, más a favor del artefacto, de la forma y de lo que es la propia puesta en escena, ¿no? Dice Christopher Nolan que se acuerda de cuando vio 2001, Una odisea en el espacio, de Stanley Kubrick, que fue la película que le hizo sentir, desde un punto de vista técnico, visual y sonoro, le hizo sentir vivo y le hizo enamorarse por el arte de crear cine. Y que se acuerde de ello ahora quizás coincida con tu percepción de esta nueva fase. A ver, son cineastas, es muy recurrente, ¿no? Mencionar a 2001, Odisea del Espacio, como una de las películas más influyentes, ¿no? Es decir, tanto directores como Nolan, como el propio Ridley Scott, James Cameron, que a su vez son figuras nodrizas en el ámbito de la ciencia ficción, en el cine, siempre la mencionan y acaba siendo hasta un lugar común, porque luego no ves su influencia. Es decir, no estamos hablando de cineastas que se pueden equiparar al Kubrick de 2001 o al Tarkovsky de Solaris o de Stalker. Son cineastas que han tomado una deriva mucho más narrativa, mucho más mainstream, y no deja de parecerme gracioso que la saquen a relucir tanto cuando en realidad sus propuestas suelen estar mucho más concebidas de cara al público, ¿no? Pero quizás en Oppenheimer, perdona, y en Interstellar sí se puede ver un poco más, se puede ver esa inspiración de sobre todo el tercer acto o el final de 2001. Sí, a ver, yo creo que el viaje espacial. Es verdad que salvando mucho las distancias, sin afán de ser purista, pero evidentemente Interstellar no es 2001 y Nolan no es Kubrick, es diferente. Y evidentemente Interstellar es que es otro tipo de experiencia, porque es que ya no es desde una cosa así clasista, sino que es que Interstellar apuesta por otra cosa. Pero es verdad que formalmente, dentro de lo que es una película de estudio comercial contemporánea,
pues sí que tiene ciertas inclinaciones visuales que la pueden asemejar en algunos aspectos. Lo que pasa que Kubrick en ese sentido tiene algo que Nolan no tiene, es que Kubrick sí que es un poeta. Kubrick sí que tiene una sensibilidad artística que lo hace mucho más... Digamos que Nolan es más técnico que poeta, más científico que artista. Hombre, yo lo considero un artista, igual que considero a un grandísimo artista, por ejemplo, a un tipo como Spielberg. Lo que pasa que si bien es cierto, Spielberg también es un gran poeta, como lo fue John Ford, pero Nolan tiene otra serie Ujú. de cualidades y yo creo que ahí el percibo más la influencia de gente como Ridley Scott en cuanto a visionario, cinematográfico. Me refiero a la hora de a su capacidad para crear atmósferas, a su capacidad Ujú. para extrapolar lo que él tiene en la cabeza en lo que es el medio propiamente cinematográfico. Pero creo que eso está muy supeditado a la propia visión que Nolan tiene en el cine, que es entretenimiento puro y duro. Entonces yo creo que Nolan Así es. no es tanto algo a lo que llegar, esa poesía o esa visión del cine tan elevada, ¿no? Como él, yo no creo que piense en términos de arte cuando hace películas, sino en términos de hacer cine puro y duro, cine que llegue, que emocione, a pesar de que, bueno, ya hablaremos también de esto, de la emotividad en sus películas, pero creo que Nolan en ese sentido, pues Ujú. sí que, volviendo, enlazando con lo que hablábamos al principio, de la forma, creo que en estas últimas 4 películas, especialmente en Dunkerque y en Oppenheimer, porque me ha resultado curioso que tú excluías un poco Dunkerque por el tema científico, pero yo te haría otra selección, que sería Dunkerque y Oppenheimer, porque para mí todo apunta a que se está fraguando una trilogía, que seguramente después de Oppenheimer tengamos otra película de un ámbito más tipo Tenet, más comercial, y que estará seguida de una tercera película que conformará una especie de suerte de trilogía de la Segunda Guerra Mundial. Tiene Ujú. toda la pinta de que va por ahí la cosa. Bélica. Interesante. O sea, que me parece curioso, y acabo ya, pero sí que es verdad que es curioso que decían que lo de Oppenheimer surgió a raíz de que Robert Pattinson le regaló un libro durante el rodaje de Tenet, Vamos a y, hablar de ello ahora mismo. y, y parece que todo estaba orquestado ya desde el principio. Bueno, pues este libro se titula American Prometheus, el Prometeo americano. Es una biografía de 700 páginas sobre J. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, escrita por Kay Baird y Martin Sherwin. Este último falleció en 2021, muy poco después de que Nolan se comprometiera con el proyecto o comenzara a trabajar en el proyecto. Al parecer, los propios autores se mostraron escépticos por la complejidad del trabajo, pero sin embargo ahora Kay Baird elogia a Nolan y a Oppenheimer y la llama una increíble y fidedigna creación artística. Curioso que el hijo de uno de los hijos de Christopher Nolan le dijo a su padre: nadie va a estar interesado en esta película, en la historia de Oppenheimer. Pero ahora hay que ver cómo son las cosas. La vigencia temática de esta película es indiscutible. En lo concerniente, de nuevo, a la amenaza nuclear, sobre todo desde la invasión de Ucrania. También puede verse como una historia aleccionadora. ¿Cuáles son las obligaciones morales de los científicos a las puertas de nuevas innovaciones tecnológicas, especialmente ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial? Y bueno, plantea preguntas como ¿deberíamos tener un control y colaboración internacional cuando se producen estos saltos, estas innovaciones, como propuso Oppenheimer a posteriori? Y Christopher Nolan sostiene que el libro y los eventos que se cuentan en él le parecieron uno de los momentos históricos con más suspense con los que jamás se ha topado. Y hablando de Oppenheimer, de la figura de Oppenheimer, Nolan lo considera la persona más importante de la historia moderna, porque nos ha dado la capacidad a los seres humanos de destruirnos a nosotros mismos. Así que este es el origen de la película, y como tú bien dices, parte de un libro, de American Prometheus.
Y bueno, él considera también que esta historia es central para la forma en la que vivimos ahora y en la forma en la que vamos a vivir para siempre. No sé si tú cuando escuchaste que Nolan estaba trabajando en este proyecto, en este biopic de Oppenheimer, del científico, si te mostraste también escéptico como se mostraron sus autores, o si pensaste, bueno, siendo Christopher Nolan es sinónimo de compromiso, sinónimo de un trabajo épico, no va a ser precisamente un documental del History Channel. Sé qué esperarme de esto, pero no sé cuál fue tu sensación cuando se leyó, cuando se publicó que estaba él trabajando en esto. Que, por cierto, volviendo a lo que has dicho antes, él es bastante críptico, se calla siempre y no es hasta que él lo tiene muy claro que contacta con cierta gente para comunicarles que está trabajando en un proyecto, que ya pasó con el compositor de esta película, de Oppenheimer, Ludwig Göransson, que según cuenta le llegó un día una llamada a su casa y era Christopher Nolan. Le dijo, tengo que hablar contigo, tienes 15 minutos. Y le contó que estaba ya trabajando en Oppenheimer y le dijo que contaba con él, pero él no sabía nada. O sea, bueno, varias preguntas aquí, pero sobre todo, ¿qué te pareció? ¿Te pareció interesante este proyecto antes de ver los trailers? ¿Las primeras noticias que escuchaste sobre el proyecto te interesó? ¿Pensaste que tenía sustancia? ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Bueno, lo cierto, Alberto, es que mis sensaciones fueron muy similares a las que tuve cuando salió la noticia de que Nolan iba a hacerse cargo de Dunkerque. Poco interés, porque de alguna forma, pues a mí a nivel temático no es el cine que más me interese. Es decir, tanto sea el cine bélico, aunque haya decenas de obras maestras, en el mundo en el ámbito del cine de guerra, pero el biopic especialmente es un género que detesto. De hecho, para mí en los últimos 20 años ha dado ejemplos bastante deplorables que irónicamente suelen tener bastante buena acogida por parte del público, pero es un género que odio especialmente. Y bueno, sí que llevándolo a lo otro que mencionabas, en plan, por tratarse de Nolan, sí que podía esperar algo más. Y así fue con Dunkerque y así ha sido con Oppenheimer. Creo que al final el nivel de compromiso que él tiene, la ambición que ha demostrado en toda su carrera y especialmente estos últimos años, porque creo que es una ambición que va más, pues sí que tenía esa esperanza y así ha sido. Es decir, he visto Oppenheimer y bueno, pues no me ha defraudado. Ha hecho interesante lo que para mí no lo era tanto. No, claro, es que es lo que tiene, que desde lo cinematográfico, claro. Y ahí es donde ves el cine en estado puro. Desde el puro artefacto cinematográfico consigue hacer interesante algo que a lo mejor, pues a mí particularmente no me lo parece y creo que desde un punto de vista más global, creo que a lo mejor no lo tiene fácil, como diría el hijo de Nolan, ¿no? Es decir, así a priori no es algo tan interesante o que se preste tanto a ser material para una película. Pero lo que es cierto es que de una película de Nolan uno se espera ciertos estándares, ¿no? Y sobre todo una película de Nolan es algo que hay que ver en el cine, en IMAX, en pantalla grande, independientemente del tema que sea. Se ha ganado ese nombre, ya sea hablando de Oppenheimer o de la evacuación de Dunkerque. Que por cierto, Alberto, ahora que hablas del IMAX, tú la pudiste ver en IMAX, no sé si hemos hablado de eso. ¿Quieres saber la verdad? No me digas que sí. No, la vi en 70 milímetros, pero no en IMAX. No. Igual sí que hablamos de esto. Tengo varias amistades que la han visto en IMAX y me comentan que no toda la película tiene la misma... Sí, el mismo formato. Que a veces o aspect ratio, sí, vamos, que va de panorámico a... Sí, y bueno... cuadrado. Yo la última película que vi en IMAX fue First Man de Chazelle y me pareció incómoda porque el cine en el que el IMAX de aquí de Londres exige que uno trabaje con su cuello bastante
Entonces no quise eso para Oppenheimer. Y luego, al terminar de ver la película, ya siendo consciente de que es un thriller político, científico, de seguridad nacional, más que una película de acción como pudiera ser Tenet, no pensé que hubiera sido una mala decisión no ir al cine IMAX. Pero la pantalla de 70 milímetros de aquí de los cines importantes de esta ciudad es pantalla suficientemente grande y con un sonido impresionante. Él decía que la primera opción, si él fuera espectador, hubiera sido la IMAX, y la segunda, si uno no podía verla en este tipo de cine, la segunda opción que él prefería era 70 milímetros. Tercera opción 35 y cuarta opción digital. Así que bueno, creo que la película Claro, es que no además solo peca. hay... Claro, es que aquí en España al menos solo hay... La opción de verla en 70 milímetros en IMAX no existe. Solo se puede ver en una de las dos. Sí. O sea, se puede ver en IMAX en teoría, Uh-huh. pero bueno, para empezar que los cines equipados con esas pantallas, creo que solo había 30 en el mundo, ¿no? Uh-huh. Creo que eran 19 en Estados Unidos, no sé si dos a lo largo y ancho de Estados Unidos, 2 en Londres, Uh-huh. o en el Reino Unido, o en Londres concretamente. En En Londres yo Canadá no creo sé si que había 6, sí. Uh-huh. sí, pero eran muy poquitos. Eran República Checa, no sé, eran muy poquitos. Y aquí en España, desde luego, sí está la opción, pero tampoco es fácil. O sea, y verla en 35, pues ya te digo, es casi la misma tarea. O sea, muy complicado Estamos hablando ver algo en de 35 aquí. 17 kilómetros de celuloide. 272 Y kilos. 200, eso es. Eso es. Que Que además se tiene que proyectar acostada, no la pueden poner. La película se proyecta acostada del peso que tiene. Yo pienso en el operador Hoyte Van Hoytema y cargando la cámara de IMAX. No lo tuvo que pasar bien. No, porque además el hombre no está en forma. Él mismo lo dice, ¿no? Que es un hombre de mediana edad, con sobrepeso, Uh-huh. y supongo que le resultará difícil. He escuchado a un periodista hablar de que hizo los cálculos y dijo que 17 kilómetros de cinta a la velocidad en la que una persona camina normalmente equivaldría a 3 horas de paseo, que coinciden con las 3 horas de duración de la película. O sea que uno podría hacer 3 kilómetros en una cinta en el gimnasio mientras ve Oppenheimer. Más o menos terminaría uno de hacer los 17 kilómetros de la cinta. Sí. Yo creo que se pasa más corta Oppenheimer que esas 3 horas No parecen 3 de horas, ¿eh? No cinta. parecen 3 horas. No, hay que decir que no lo parecen. O sea, Bueno, es algo extraño, porque por un lado pienso, esto no hace falta contarlo en 3 horas, pero al mismo tiempo, y esto es una pequeña contradicción que yo tengo, porque pensé, joder, la historia no pide 3 horas, pero al mismo tiempo las 3 horas se pasan volando. O sea, no, entonces no sé. No hablemos sé muy bien de... por qué digo lo que estoy diciendo. No, hablemos de la historia, de la sinopsis y de por qué estas 3 horas no parecen ser tan largas. Porque bueno, como suele ser habitual con Christopher Nolan, la película sigue una trama no lineal, alternando 3 subtramas concernientes al protagonista, J. Robert Oppenheimer. La pasión por las tramas no lineales ya se observó en su película Memento, que fue quizás para aquellos amantes del cine más de autor, fue la película que puso a Nolan en el mapa, sobre todo por esa originalidad en el cruce de historias o de secuencias no lineales. Y hablando de ello, él menciona al trabajo de Alan Parker en la adaptación de The Wall de Pink Floyd y también un libro de Graham Swift llamado Waterland, que tuvo que leer en el colegio. Y son 2 obras en las que se juega un poco con la edición no lineal e impresionista. Y él ha hecho parte de su estilo. Entonces aquí en Oppenheimer tenemos estas 3 tramas. El tiempo que el científico
pasa en Cambridge, en la universidad como estudiante, hasta que es asignado el proyecto Manhattan de construcción de la primera bomba atómica. Esto sucede en Los Álamos, en Nuevo México. Se construye una ciudad o un pueblecito para que él supervise ese trabajo con otros científicos. La segunda trama es la audiencia de seguridad de 1954, cuando la actitud de Oppenheimer hacia la seguridad nacional y su pasado de asociación con el Partido Comunista o con organizaciones de izquierda lo pusieron bajo escrutinio, y en esta audiencia, que es una caza de brujas, se evalúa si es adecuado, pues si es una persona idónea para acceder a información clasificada. Y la tercera trama es la audiencia de confirmación de Levi Strauss en 1959, que es el antagonista de esta película. Bueno, durante esta audiencia se discute el caso de Oppenheimer, de nuevo se generan debates sobre la seguridad nacional, libertades civiles, y esta subtrama en concreto utiliza el blanco y negro para ayudar al espectador a distinguir entre una y otra. Creo que este cruce de tramas no lineales funciona bien, exige concentración, exige también un compromiso por parte del espectador, pero es en la edición, en la velocidad de esta película, que uno puede asimilarlo e incluso disfrutarlo. Pero como hablábamos fuera de grabación, es casi un JFK de Oliver Stone, con momentos minimalistas de acción, pero bastante económico ha sido Nolan con estos momentos. Y como tú también decías, y lo podemos también casi encajar en este punto de conversación, la banda sonora que está siempre presente, que también a uno le trae a la mente There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, o Pozos de Ambición, como se tradujo en España. Bueno, hablemos de la sinopsis, de la estructura y de la edición, y de por qué piensas que este trabajo tan denso, como ya hemos dicho antes, es un trabajo basado en un libro, en un biopic sobre Oppenheimer, un libro de 700 páginas que Nolan se leyó. Y él fue capaz de seleccionar momentos, eventos, personajes, frases, para mantener al espectador atento durante 3 horas. Bueno, yo creo que aquí quizás esta preferencia que tiene Nolan por el montaje fragmentado, ¿no? Con los saltos de tiempo y jugar un poco con la narrativa, para mi gusto es mucho más pertinente que nunca en su filmografía, que nunca antes. Creo que, si bien es cierto que hay películas que se podrían sostener por sí solas sin haber ido en esa dirección, sin haber estado tan desestructuradas, en este caso yo creo que lo que ha ocurrido es que Nolan tenía entre manos algo que, como decíamos al principio, era a lo mejor más árido, más difícil de adaptar, más difícil de hacerlo cinematográfico, y yo creo que en este caso ha puesto toda la carne en el asador. Ha sido más Nolan que nunca, incluso me atrevería a decir que mucho más que en películas como la trilogía del Caballero Oscuro o Inception. Yo creo que aquí, en vez de haber tomado la deriva de hacer un biopic al uso, o incluso haber jugado a hacer su película de Oscar, una película más contenida, más clásica, más reposada, de un corte más contemplativo, más, entre comillas, maduro, yo creo que lo que ha hecho ha sido subir mucho más la apuesta y hacer una película mucho más bestia, o sea, rozando el paroxismo. Y ya hablaremos de todo esto, ¿no? De la música y tal, pero es una película, como tú bien decías, a mí me recordó mucho a There Will Be Blood, Pozos de Ambición, por temas obvios, como la torre, el desierto, pero también por esta presencia de la música, que yo creo que esto puede suponer ya como el primer cisma, ¿no? Que nos encontramos en la película, ¿no? Lo que gente que la va a odiar por esto, porque en este caso la película es más Nolan que nunca, presencia de textura sonora constante, una música que no se calla en ningún momento, y que precisamente es lo que a mí me gustó también, es decir, entendiendo que puede ser un gran defecto. Pero es congruente, es congruente con esa amenaza constante. Exacto. Que supone la bomba atómica y que sigue Claro, presente. Es congruente, es que además, y es el tic-tac, esta cualidad, ¿no? Como de reloj, ¿no? Que también tenía Dunkerque, que a su vez está también reforzada en algunos casos por
por los golpes de los zapatos en el suelo cuando están la gente esperando a que Oppenheimer dé una conferencia, ¿no? Después de haber tirado la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Y claro, ese chun 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 te mete todavía más en este traqueteo constante que él tiene dentro de la cabeza. Porque al final no deja de ser un estudio de personaje. También congruente. Exactamente. También congruente el tic-tac de Dunkerque, porque al final estamos hablando de una ventana que tenían de evacuación. Exacto. Y si no se producía a tiempo, estaban todos vendidos. Y aquí es la amenaza latente, permanente, a veces presente, a veces escondida. Pero sí que tiene sentido que la música esté siempre presente. A veces se nota más, a veces se nota menos. Igual que la amenaza de cataclismo nuclear. Sí, estoy de acuerdo. Es que... Tanto antes como ahora. Claro, es que es un run-run constante. Y luego, claro, la propia culpa, ¿no? Que experimenta el personaje, ¿no? Después de hacer lo que hace. Y claro, que yo puedo entender que mucha gente lo interprete como un recurso gratuito, ¿no? Este cine sobremusicado, que es al que nos hemos acostumbrado en los últimos tiempos, ¿no? Que mucha gente lo percibe casi como pornografía, ¿no? Es decir, esto no es cine, de verdad. Estas películas sin música no se sostienen. Pero es que lo que creo que aquí hace Nolan es una especie de... Y aquí a lo mejor voy a sonar un poco pretencioso, pero más que nunca antes en su filmografía, yo creo que está como trazando una especie de cuadro expresionista o algo así. Es decir, las escenas son pinceladas, nunca respira la cosa. Apenas nos detenemos en 2 o 3 momentos durante la película. Todo va como un tiro. No para en 3 horas. Y aún así, pues, y eso hace que te la comas. Por eso decía que pone al servicio de la historia todo su artefacto, pone toda la carne en el asador y dice, no, es que esto va a ser más Nolan que nunca. Porque la historia a lo mejor no lo es. Entonces digo, pues yo la voy a hacer Nolan. Y entonces, claro, no se para. Y la película, pues yo creo que mucha gente la ha disfrutado por esta cuestión, porque es que va como una flecha. La película también se sostiene por la actuación de su protagonista, Cillian Murphy. Sobre todo esos ojos azules, esas expresiones faciales que pasan de la ambición y altivez del personaje hasta el pavor, el tormento y finalmente la desilusión. Pero aquí no vamos a descubrir a Cillian Murphy aquí en Monolito hoy, pero se echa el hombre el peso de la película sobre los hombros. La cámara a veces está directamente delante de él. Y sí que es cierto que hay un elenco espectacular de actores, pero al final él y su antagonista, mencionemos a Robert Downey Jr., los dos llevan el peso y sí que hay momentos de actores bien conocidos, actores también del mundo del cine de autor. No me quiero olvidar de Emily Blunt, de la que haremos ahora un inciso. Y las apariciones de Albert Einstein a mí me levantaban de la butaca cada vez que sucedía, ¿no? Aunque creo que ahí Nolan tiró de licencia artística, que sí que se conocieron y sí que fueron amigos, pero ciertas conversaciones que aparecen en la película no sucedieron entre ellos. Pero él se ha tomado la licencia creativa de asignar como interlocutor a Einstein en estas conversaciones que tuvo Oppenheimer después de y antes de el test que se hizo, el test Trinity, que fue la primera detonación en la historia del ser humano de una bomba atómica. Fue un test en el que existía una posibilidad de que se produjera un efecto en cadena que destruyera el mundo por completo. Se hicieron cálculos, ¿no?, matemáticos, y es una de las partes de la película más intensas, ese camino hacia esa preparación del test Trinity. Y bueno, está uno que al borde del asiento pensando, bueno, se la jugaron totalmente, porque existía una posibilidad mínima, pero existía una posibilidad de que se fuera todo al garete. Coméntame qué te parece todo esto, esta sección de la película en torno al test de la bomba atómica. También me gustan los momentos con Einstein, supongo que no seré el único. Y Cillian Murphy manteniendo la película a veces con su cara. Y todo este elenco de actores que nos hemos impreso aquí. Nos hemos impreso una hoja y es una cuadrícula de 6x6. ¿Cómo la has llamado, Alberto, la hoja esa?
¿A qué te recordaba a ti? Lo he llamado el quién es quién. ¿Quién es quién? No, es que es acojonante, ¿eh? Han tenido que cobrar el mínimo establecido por el sindicato más de uno, porque esto tiene que lo sostenga. Sí. ¿Qué te pareció Cillian Murphy? ¿O qué te ha parecido? Pues mira, en este caso, no me suelo bajar mucho los pantalones con las interpretaciones de biopic, que suelen ser a menudo o prácticamente siempre un vehículo de lucimiento, pero en este caso creo que está espectacular, porque además me gusta particularmente que lo haga tan contenido. Es que está todo muy concentrado en los ojos, que es una cosa que además Nolan lo ha hecho ya anteriormente con otros actores, ¿no? Tiene esta fijación con los ojos de los actores que a él le gustan. Y es que sí, incluso hay un momento ya, uno de los más, quizás el más delirante que ha rodado nunca Nolan, jamás, y creo que lo puedo decir casi sin miedo a equivocarme, que es el momento del interrogatorio cuando empezamos a ver la luz cegadora de la bomba atómica, empiezan a venir como insertos de flashes de la niña y como que se le va quemando la piel. ¿Te acuerdas de ese momento? Que es la música ya como alcanzando unos niveles... Cuando está va a dar un discurso patriótico. No, me refiero al final. Cuando lo están interrogando y lo están como acorralando, y hay un momento ya que es que como que la habitación se ilumina, la música ya sube ya a unos niveles y empiezan a pasar por la mente del tipo un montón de imágenes. La culpabilidad. Y yo creo que es como la escena más delirante que ha hecho Nolan. Es que ya te digo, roza el paroxismo. Porque es ya como llega a ser hasta autoparódica. Por la presencia musical, el bombardeo musical, nunca mejor dicho. Y unas imágenes realmente donde creo que por primera vez en su carrera se toma algún tipo de licencia, en fin, artística en cuanto a salirse, ¿no? del naturalismo. Sí, entra en la metáfora. Que no lo hizo ni en Origen, que era una película sobre el mundo de los sueños. Sí, se salvó en algunos momentos, pero a nivel visual no era tan así, ¿no? Tenía un tratamiento bastante realista todo. Y sí, pero Cillian, te contaba todo esto precisamente para hablar de Cillian Murphy, que ese momento realmente es que vemos su cara y está como completamente rota, con desenfoques, y me parecía como muy interesante porque era como un poco la culminación de la idea que va desarrollando toda la película, que creo que además abre uno de los primeros planos, es su cara, y creo que está muy centrada en sus ojos, y en ese momento es donde hay como una auténtica explosión, ¿no? Con la cara de Cillian Murphy medio desenfocada, completamente rota. Y sí, está impresionante. Me pregunto si esa escena inicial de Cillian Murphy, porque la película comienza con el chapoteo, con las ondas del agua en un charco. Vemos a Oppenheimer, joven, estudiante en la Universidad de Cambridge, donde no lo estaba pasando bien, porque la práctica no era lo suyo. Lo hemos hablado fuera de grabación también. No era el mejor en ninguno de los aspectos que se exigieron para la creación de la bomba atómica. No era el mejor matemático, no era el mejor físico, pero él tenía una personalidad, unos dotes de liderazgo, una ambición y un aura que hizo a la persona encargada del proyecto desde el punto de vista militar. Leslie Groves, interpretado por Matt Damon, lo hizo elegirlo como director de este proyecto, del proyecto Manhattan. Pero en esa escena inicial, en esa época de su vida en la que él no lo estaba pasando bien porque odiaba al profesor, o uno de los profesores de Cambridge, lo intentó envenenar, que sucedió en verdad. Me pregunto si esa escena, con la cara desencajada, sucede después del intento de envenenamiento. No está claro muy bien si él tiene una fijación por el choque de neutrones, por las ondas, no se sabe muy bien, pero esa cara tan desencajada me preguntaba yo a posteriori si seguía ese incidente en la clase cuando es marginado por su profesor y lo dejan solo en el aula y él decide envenenar con una manzana a su profesor, no sé. No entiendo muy bien por qué ya él, en el comienzo de la película, se muestra torturado. Sí, es que además sobre esto da apuntes. De hecho, a ver, es la única parte de la película donde la cosa tiene un tufillo a biopic. O incluso a lo que comentábamos ayer, ¿no? De Una mente maravillosa.
tiene como que se quiere salir de ahí, pero cuando empieza a contarte el relato, ¿no? De que era un inadaptado, de que los profesores parece que tampoco lo entendían, que era torpe, ¿no? En el laboratorio y tal, con las probetas y estas cosas, pues sí que tiene este tufillo, pero creo que Nolan, para huir de eso, pasa demasiado de puntillas por toda esta parte. Yo creo que simplemente hace como pequeños apuntes para que entendamos que el tío realmente, pues, que su genialidad va más allá, ¿no? De lo ortodoxo, y que sí, pues es que pasa muy de puntillas, difícil saberlo, pero hombre, el tipo es ya un alma torturada desde el principio, ¿no? Se nota que es un genio, que vive en su mundo, que está muy conectado con sus propios procesos y que no parece tener mucho entendimiento con el mundo exterior, aunque luego la película se encarga de mostrar que sí que tiene sus encantos y que es un seductor, que también sabe que es un gran líder y no sé, en fin, no sé hasta qué punto su figura era así, pero entiendo que, bueno, que no, Al parecer, sí, que irían por ahí los bastante tiros. También creo mujeriego también creo que sí. bebía bastante. Mujeriego y creo que fumaba, bebedor también. y fumaba mucho, murió Claro, de cáncer al final. murió de eso, claro. Pero creo que también le gustaba mucho pimplar y solo comía pipas y tenía como hábitos un poco saludables. Sí. Hablemos de su antagonista, Lewis Strauss. Este tipo fue director de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos y en 1959 es sujeto a una audiencia, a una vista, en la que tienen que decir si se le otorga un alto cargo en el gobierno. En la película se le muestra destripando a Oppenheimer, al que le había ofrecido un puesto de trabajo en Princeton, donde también trabajó Einstein, ahí es donde coinciden los dos. Este tipo, su odio hacia Oppenheimer, al final se explica en la película, pero también sucedió así entre los dos. Se debe un poco a cuestiones de ego y de envidias, distintos pareceres políticos, aunque los dos eran judíos. Y es el auténtico némesis de Oppenheimer. Y tú ya has comentado también, cuando preparábamos esto, que te parece la interpretación de Robert Downey Jr., te parece de Oscar. Y menuda transformación el tío. Menuda segunda etapa de su vida como actor que está teniendo este hombre. Claro, es que, a ver, no es que me guste decir mucho esto de que es de Oscar, ¿no? Porque los Oscars me la sudan bastante, pero es cierto que el tipo está increíble. O sea, todos sabíamos que era un gran actor, por lo menos los que tenemos más de 30 y pico años, pero lo cierto es que, claro, entre sus problemas con las drogas, su resurgir, cual ave fénix, pero ya reconvertido directamente en estrella, pues claro, hacía, entre una cosa y otra, hacía 30 años que no veíamos a un Robert Downey Jr. dándolo todo. Y esto, pues, hombre, pues, en parte me da pena y en parte, pues, lo agradezco. Es decir, es una pena que este tipo no haya estado tan aprovechado en esa faceta de actor y al mismo tiempo, pues, es de agradecer que precisamente Nolan, con el que, bueno, tuvieron ahí un pequeño rifirrafe hace, bueno, no directamente con Nolan, pero bueno, Robert Downey Jr. se cagó bastante en El Caballero Oscuro el día de su estreno. ¿Qué dijo? Y esta especie de guerra de Marvel contra DC, hostia, pues la frase era muy graciosa. Decía, ¿tú la conoces? No la conozco, por eso te pregunto. Pues era algo así como que parece que había que hacer un puto máster para entender El Caballero Oscuro. Yeah, y decía algo así como, ¿sabes qué? Que jodan al Caballero Oscuro, que jodan al puto DC. y bueno, pues 15 años después sus caminos se han juntado. Él ya por suerte ha salido de esa especie de infierno que era Marvel, y que es algo así como el infierno en la tierra y el mal. Bueno, ya está, ya he soltado aquí mi opinión. Bueno. Rápidamente. Venga, Sergio, cálmate. Pero qué bien está. Y yo me costaron 5 o 10 segundos para darme cuenta de que era él. Igual que me costó también darme cuenta de que el presidente Truman es Gary Oldman, camaleónico. Pero es que además yo creo que es de las mejores caracterizaciones. Sí. Es que es muy Gary Oldman, se parece mucho a él, pero sin parecerse a él. Es increíble. Y la escena que comparten es maravillosa. La escena que tienen... Que es verídico, que lo llamó Yorika. El presidente a Oppenheimer. Bueno,
Él es el protagonista de esta sección de la película en blanco y negro. Entendemos que los oyentes han visto la película, pero bueno, él comienza ofreciéndole un trabajo a Oppenheimer después de, en su época postbélica, y ahí coincide Oppenheimer con Einstein y en principio se muestra, el personaje de Strauss se muestra como un tipo que tampoco ha alcanzado la gloria científica, pero es un tío que se maneja bien con científicos, que los entiende, que les ofrece un lugar donde pueden enseñar de manera libre, una especie de santuario para antiguos científicos que ya han pasado su pico y están ya en su ocaso. Y hay un momento en el que Oppenheimer y Einstein conversan y ahí es donde Strauss se muestra envidioso, digamos, por esa conversación, se muestra hostil y ahí es cuando se entiende que su objetivo es quitarse en medio a Oppenheimer políticamente, porque Oppenheimer, después de darse cuenta de lo que su creación había causado en el mundo, decide presionar al gobierno americano para que exista un acuerdo internacional de control sobre la energía atómica, a lo que su país no accede. No fue tan traumático como le sucedió al ajedrecista Bobby Fischer con el gobierno americano, pero casi lo de Oppenheimer. Y este tipo, Strauss, estuvo involucrado en este asunto, igual que otros científicos que traicionaron a Oppenheimer, como Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, interpretado aquí por Benny Safdie. También un hombre con mucho ego y que en principio formó parte del proyecto Manhattan, pero estaba interesado en hablar de su libro, ¿no? Y Oppenheimer le dio la libertad, pero cuando llegó el momento de testificar, se la jugó Teller a Oppenheimer en una escena en la que Emily Blunt, que interpreta a Kitty Oppenheimer, la mujer del protagonista, está muy bien también. Si quieres Está hablamos maravillosa. hablamos de Emily Blunt. Pues es que está, sobre todo a medida que va avanzando la película, es que está cada vez... Menos mal, porque comienza Es que sí, le como da poco espacio. ama de casa de Mad Men cuando fue científica. Claro, fue bióloga, botánica, que ella también creo que, no sé si lo mencionaba Nolan en una entrevista, como que ella de alguna forma sacrificó su carrera porque creía mucho en el proyecto de Oppenheimer, ¿no? Y bueno, decidió apoyarlo, pues supongo que como pasaba antiguamente. Pero sí que en ese caso creo que la película, bueno, se echa en falta que hayan hecho un poco más de hincapié, tanto en el caso de Kitty Oppenheimer como, no me acuerdo ahora, ¿era Talok? ¿Cómo se llamaba la amante de Sí, Oppenheimer? Jean Talok. Jean Talok, que interpretada por Florence Pugh, Ujú. que claro, que era psiquiatra también y bueno, sobre ese asunto, hombre, entiendo que la película trata sobre él, pero es verdad que está un poco desdibujado. Luego sí que a medida que avanza tiene más presencia el personaje de Emily Blunt y desde luego, como ocurría con Robert Downey Jr., creo que le confiere una serie de matices a la interpretación, vamos, que no estamos tan acostumbrados a ver. O sea, hay ahí como una cantidad de emociones que no terminan de salir y que sientes que el actor está experimentando. Enquistadas. Ujú. Sí, sí, sí. No, la parte final está apoteósica, sobre todo es ese momento en el que Teller le da la mano y ella se la niega, ¿no? Ujú. O el momento, o esa especie de speech que tiene al final, ¿no? Cuando la están En la interrogando audiencia, en la cuando audiencia. defiende a su marido, sí, sí. Eso está, ahí está estupenda. Es uno de No, en los general, momentos, es sí, que uno de los mejores momentos de este trabajo. Ujú. no creo que al final sí que es verdad que Nolan es muy así. Es decir, lo supedita todo mucho a la narración y a la experiencia en sí de la película. No suele detenerse en ningún actor, ni siquiera en sus protagonistas. Incluso en las tramas, en las partes más emocionales, está todo muy dosificado. Entonces Nolan nunca pierde el tiempo con nada. Es raro que esta película sea un estudio de personaje. Hablemos de eso. ¿Crees que Oppenheimer puede pecar de frialdad? ¿Crees que se podría haber centrado más en ese peaje emocional que el protagonista paga cuando se da cuenta de lo que ha hecho? ¿O quizás crees que él nunca se acercaría ni de lejos al melodrama? Nolan, quiero decir. Hombre, a ver,
Yo creo que Nolan siempre es emocional, porque sobre esto me gustaría hacer una matización. A ver, entiendo que no es un cineasta quizás muy dotado para las tramas especialmente emotivas, pero es que él consigue conectar con el espectador, él consigue transmitir una emoción global a través del cine. Es decir, las películas emocionan en tanto en cuanto te llegan. No es que tenga una predisposición al melodrama o al folletín o incluso a tratar historias así como profundas, pero él siempre consigue emocionar en tanto que desde el aparato cinematográfico le otorga una cohesión a lo que está contando, ves una intención clara, está muy enfocado y entonces a mí por lo menos sí que me parece emocional en cuanto a que las películas me llegan, pero entiendo que no es su fuerte, es decir, no es su fuerte, pues igual que las escenas de sexo que ya hablaremos, no es su fuerte, como pasaba también en Origen, con la historia de Cobb, el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio, que era viudo, se perciben como más impostadas, ¿no? Este tipo de cuestiones. Pero creo que aquí es de las pocas donde yo veo que hay más trabajo. Es la película más de personajes que tiene Nolan. ¿Por la magnitud de este evento o de la vida de este hombre? Es que además hay acción donde no la hay. Es decir, él es lo que te digo, que es más Nolan que nunca en el sentido de que él solo tiene personajes. Es decir, no hay escenas de acción. Ni siquiera la explosión. Está tratada desde un enfoque bastante intimista, Minimalista, sí. muy minimalista. No es todo lo espectacular que nos prometieron quizás, pero aún así funciona muy bien como secuencia. Y creo que Nolan en ese sentido no le queda otra. Es decir, bueno, sobre un apunte también que quería hacer, Alberto, lo he leído hoy, me he quedado a cuadros. No sabía que se había rodado en tan poco tiempo. Rodaron la película en 56 días solo. Impresionante. Es decir, 96 días Tenet, 68 Dunkerque, 56 esta. 3 horas. Entiendo que es una película que ha sido muy compleja, pero a otro nivel. Es decir, él ha puesto toda la carne en el asador con una serie de escenas, pero es una película bastante intimista. Muchas escenas tienen lugar en el mismo sitio, pero aún así es una película de 3 horas y bastante compleja. En lo que él destaca casi siempre es en esta precisión y exactitud. Vuelve a consultar a Kip Thorne, el veterano físico teórico estadounidense, ganador del premio Nobel, que ya trabajó con Nolan en Interstellar y en Tenet, y del que el director comenta que tiene el don de explicar lo complejo de manera sencilla. Se nota que vuelve a asegurarse de que todo lo que se explica se enseña, aparte de que tenía el libro, pero bueno, él siempre destaca por esa precisión. Decía Guillermo del Toro que Nolan es un matemático sensible. Así es como lo llama el bueno de Guillermo del Toro. Y como avanzábamos en la introducción, otra de las señas de identidad de Nolan es el no uso de CGI. Y aquí volvemos a ver esto, con lo cual me sorprende lo de los... ¿cuánto has dicho? 56 días. 56 días filmando, o sea, unos 2 meses. Con efectos prácticos, sí, sin CGI. El CGI es postproducción, pero la preparación de los efectos prácticos computan dentro de este calendario de producción. Él habla de que el CGI es demasiado anodino y demasiado conservador y seguro, y que si él quería crear una sensación de inquietud y de peligro en el espectador tenía que ser con algo físico tangible y que no fuera digital. Sí, además se ha convertido ya en una especie de estandarte, ¿no? Desde el principio. O sea, igual que también lo es en la defensa de las salas como el medio óptimo para ver una película, pues también lo es del uso de celuloide a la hora de captar la imagen y por supuesto sí, frente al tsunami que estamos viviendo en los últimos tiempos de CGI, pues me parece más que respetable que Nolan quiera volver a esa artesanía. Porque sobre todo además que hay no vuelvas a meter... Sí. No vuelvas a meter a Marvel en esto. Claro,
No voy a volver a meterla. De hecho, el otro día contaba una entrevista, Vale. en una entrevista a Robert Downey Jr., le preguntaban a Nolan qué habría hecho si hubiera hecho Los Vengadores y la respuesta era evidente. Bueno, de una parte decía que le habría dado más protagonismo a Tony Stark, pero de otra le preguntaba, ¿irías con el traje de Iron Man real? Porque yo te pondría con el traje real. Y el otro se Claro, descojonaba, claro. claro. Hombre, pero es verdad que luego hay ciertas explicaciones también prácticas. Es decir, para trabajar en CGI, normalmente las tomas de efectos especiales se suelen contar porque hay un límite de tomas. Sobre todo cuando rodabas en celuloide. La película, el celuloide tenía que pasar por un escaneo digital previo, se tenía que escanear previamente para incluir los efectos. Y entonces, claro, a través de ese escaneo la película perdía, según dicen, algo de resolución, si no la mitad directamente. Entonces, Ujú, esto ujú. de hacer efectos prácticos es también un compromiso que él tiene con que la película sea lo más parecido a lo que estaba viendo él con sus ojos cuando la estaba rodando, ¿no? Sí que es cierto que Ujú. estaba leyendo un artículo, no sé si hoy o ayer, donde sí que ha habido una polémica con Oppenheimer, porque sí que hay CGI, pero hay un CGI como para pequeñas cosas, ¿no? Para cosas más de postproducción, cosas retoques, y había una polémica ahora porque parece ser que de los 120 artistas de CGI implicados, solo han sido acreditados 27 o ha habido un alto porcentaje de artistas de CGI que no han sido acreditados y se Extraño. habían quejado. Y bueno, lo he leído así muy por encima, no he pormenorizado mucho en el asunto, pero bueno, entiendo que tampoco es descabellado, pero bueno, este compromiso, porque no hay que olvidar que es hasta en Dunkerque, las escenas del avión, las proyecciones en Interstellar. O en Tenet. o- La persecución de Tenet con los coches marcha atrás. claro, es que al final Ujú. todo es mucho más orgánico. Es que esto es evidente, es decir, igual que no es por una cosa purista, pero igual que el 35 milímetros era mejor que el digital, en cuanto a la calidad, pues esto es igual, es decir, no hay color. No hay color, es que Ujú. es más orgánico, tiene más textura, lo estás viendo, es real. Claro, ¿Qué puede competir con lo real? cierto. Mencionar que se usan maquetas. Lo llamaban maxituras, ¿no? Ujú. Maquetas grandes. Bonita palabra, O maxitura. maxiaturas, o no sé. Hablando de Max y del IMAX, se nota la mano de su operador, de Hoyt Weinhottema, este suizo, holandés, sueco, es difícil saber Sí, de dónde es este tipo, nació en Suiza. nació en Suiza, pero pero porque sus padres lo tuvieron ahí, pero no. Sí, pero es holandés, sueco. Y lo comentabas tú también en conversaciones previas, se nota la mano de este tipo y su compromiso. Mencionar que también trabajó para Jordan Peele en Nope. Chan. Eh, Chan trabajó para Spike Jonze en Hair. Y bueno, es un tío comprometido con la causa y no sé si querías mencionar algo más sobre Hoyt antes de hablar de Ludwig. Pues sí que me Em, gustaría. Otro sueco, otro compatriota, sí, Sí, venga. hombre, se está volviendo Nolan. Sí, que es que progresivamente va cambiando de colaboradores. Es una cosa. Bueno, sobre todo el fotógrafo, el compositor y la montadora, que son las últimas incorporaciones que han tenido lugar de forma progresiva. Hoyt van Hoytema, que además también, que es un cineasta, como tú dices, es un cineasta, bueno, sobre todo es sueco, porque su mujer y su hija son suecas. Yo no sé si vive la mitad del tiempo en Suecia y la otra mitad en Los Ángeles, pero él De además, apellido holandés, de sí, apellido holandés, sí. por lo menos. Lo que ocurre es que además él dio el salto con una película sueca muy conocida que es Déjame entrar, de Thomas Alfredson. Esa fue su carta de presentación a Hollywood y Qué buena película. gran Ujú. película. Y la que ya lo hizo colaborar, sí, yo creo que el primer tanteo no sé si fue con Spike Jonze, después de Thomas Alfredson. No, perdón, con David O. Russell en The Fighter. Luego ya estuvo también Ujú. ha trabajado también con Sam Mendes en Spectre, aunque ya después de Interstellar, si mal no recuerdo. Hombre, es junto con, desde luego por edad es el más prometedor, que uno de los más, pero vamos, ahora mismo
la cabeza visible de la nueva generación de operadores, o sea, ahora mismo, y junto con, bueno, para mí está en el Olimpo, junto con Roger Deakins, Emmanuel Lubezki, en fin, podría citar algunos otros, pero es quizás uno de los más prometedores. Y en el caso de la filmografía de Nolan, sí que es cierto que, y esto lo he discutido alguna vez con algún amigo, Wally Pfister que es el cineasta, el fotógrafo con el que Nolan se inició, con el que desde su segunda película, Memento, hasta Dark Knight Rises, durante esos 12 años trabajaron juntos pues eso, no sé si fueron 8 películas, pero creo que había una simbiosis perfecta entre ellos dos y tengo amigos que incluso defienden que era el adecuado para Nolan, que era el mejor, que nunca Nolan ha sido tan bueno como con Pfister, pero creo que el cine de Nolan entra en otra dimensión con Hong Bak-Hoytema. Es un fotógrafo que se ha sabido adaptar a otros cineastas y amoldar su estilo, pero en el caso de Nolan creo que se produce otro tipo de simbiosis y creo que Nolan es que empieza a rodar de otra forma. Cuando empieza con Hong Bak-Hoytema, empieza a rodar de otra forma. Su cámara se mueve menos, su cámara apuesta más por la composición. No le pidamos peras al olmo. No deja de ser Nolan y, en fin, el hombre le cuesta estarse quieto. Pero es verdad que sí que es un cine que llega a un nivel mucho más contemplativo. Se cuidan más los planos. El propio Roger Deakins dijo que las tomas de la granja en Interstellar cubiertas de polvo eran de lo más bonito que había visto en el cine reciente, ¿no? Su cine alcanza una dimensión mucho más pictórica y especialmente en Dunkerque también hay momentos maravillosos y sobre todo en esta película que es mucho más austera, que no es una película a lo mejor que se preste tanto a la grandilocuencia visual. Es más bien una película de muchos primeros planos, pero es que incluso estos primeros planos los hace como, te los lleva a otro nivel. Yo creo que me gusta mucho la pareja que hacen, Nolan y Hoytema, Sí. y creo que sí, que ha beneficiado a su cine, o como mínimo lo ha llevado a otro lugar. Qué bien está el blanco y negro en Oppenheimer. Hay algunas escenas muy, muy, muy bonitas. El primer blanco y negro, la primera Muy vez contundentes. La primera vez que se hace blanco y negro en IMAX, que eso tenemos que decirlo, que hasta ahora no se había hecho nunca. Tuvieron que crear una película especial o hacer algunas cosas de ingeniería con la cámara, pero es algo pionero completamente. Sí, hablando de esto, ¿qué películas se han filmado últimamente en IMAX? Es que es complicado porque solo para IMAX yo creo que las de Misión Imposible tienen muchas escenas, pero es que ni siquiera las de Nolan, es que Nolan empezó con esto ya en Interstellar, yo creo, y yo con esto es que tengo una duda, porque el cambio de formato está, es decir, lo de IMAX no es toda la película, creo yo, porque hay ese cambio de formato. Es que no lo es, Es que ya... que claro, porque además te queda feo a mí, que estás del panorámico al cuadrado. Pero claro, es una forma de venderlo. El IMAX implica rodar en cine. Entonces es como cuando te venden algo en 3D Sí. que es convertido. Muchas películas digitales también ponen experimentalo en 3D y en IMAX, pero es mentira, porque no es IMAX. El formato fuente no es IMAX, es una conversión. El IMAX tiene que ser cine por definición, porque son cámaras de cine. ¿Y qué películas se graban en cine apenas? Y entonces yo creo que sí, que las de Misión Imposible tienen cosas en IMAX, pero... La de First Man de Chazelle. Sí, Claro, sí, porque este tío sí que rueda en cine. Y son coleguitas, igual que Jordan Peele, que igual también, no sé si sería en IMAX la de Nope. Me suena que sí. Sí, sí lo fue. Seguimos en Suecia y ya hemos tocado el trabajo de Ludwig Göransson, este compositor sueco que, como hemos dicho, trabajó con Nolan en Tenet, y esta banda sonora que él crea para Oppenheimer trae a la mente, como hemos dicho, el trabajo de Johnny Greenwood en There Will Be Blood, de PTA, de Paul Thomas Anderson. Una banda sonora de violines intrigantes, seguidos de percusiones tormentosas. Es parte clave de la película y se ajusta a la actuación de Cillian Murphy, a los cambios en los estados de ánimo del personaje de Oppenheimer. Y creo que fue un trabajo arduo para Ludwig. Se lo tuvo que trabajar el hombre para complacer a Christopher Nolan. Sí, a ver, me parece un ejemplo bastante sorprendente, ¿no? Porque este chico, porque es muy joven, Sí, 30 y tantos. ya en sus... Sí, claro, venía recomendado por Zimmer para Tenet, cuando Zimmer le dio calabazas a Nolan para hacer Dune, o Dune, como se dice ahora.
Claro, me parece sorprendente que en su segunda colaboración este hombre haya alcanzado ese nivel de libertad, de creatividad. Creo que ha hecho una banda sonora muy experimental, que precisamente me recuerda, como tú bien decías, a Johnny Greenwood. Creo que esta es quizás la primera banda sonora en la que estos dos, creo que se ha creado algo muy especial. Estas cuerdas, el uso también de electrónica. Una banda sonora que a ratos precisamente me recuerda a Pozos de Ambición, sobre todo a la secuencia mítica de Pozos de Ambición, cuando salía el petróleo del pozo, el hijo se quedaba sordo, que era como muy mantenida, muy sostenida, la música casi que acompañaba la secuencia de la noche al amanecer. Y creo que eso casi que en esta película se produce durante toda la película. Es todo, la percibes como una sola secuencia. Y la película, la banda sonora tiene muchísimos matices, es muy experimental, es muy... juega mucho, se sale todo el tiempo de lo esperado, es como si ya hubiéramos llegado ya al límite de lo que Zimmer empezó como a implantar con Inception, ¿no? Y El Caballero Oscuro, ¿no? Parece como que estamos adentrándonos en otra etapa de la banda sonora. También, antes hablábamos de First Man, también el compositor que trabaja con Damien Chazelle. Creo que es posible que nos adentremos en otra era de la banda sonora donde volvamos un poco a cosas más orquestales, más melódicas. Y esta película reúne diferentes elementos que a veces parecen muy contrapuestos, pero que están muy bien integrados. Yo no soy músico, obviamente, y no me voy a expresar correctamente, pero me pareció una banda sonora muy imaginativa y que, a pesar de que mucha gente pueda considerarla muy reiterativa, a mí me parece que suma mucho a la película, que es un personaje más. Sobre todo por las cuerdas, el uso de las cuerdas en la escena que comentaba antes, que mencionaba antes de cuando lo estaban interrogando y tal. Me parece que, creo que el tema además se llama Fusión, es el tema. Me parece una maravilla. Además que no hay que olvidar que este tipo tiene un Oscar ya, ¿no? Por Black Panther. Este tío creo que le falta el... Sí. Tiene un Emmy, un Grammy y un Oscar. Le falta el... No, le falta... O el Tony creo que le falta. El Tony de teatro. Tiene el higo, le falta la T para el higot. Sí. Lo que no se le da tan bien a Christopher Nolan son las escenas íntimas. Y aquí además ha causado controversia en la India por utilizar la frase memorable que Oppenheimer tomó prestada del Bhagavad Gita: me he convertido en la muerte, el destructor de mundos, frase del texto sagrado hindú que en la película de Oppenheimer él lee mientras tiene sexo con el personaje de Florence Pugh, pero que esto no sucedió así, en verdad. Él citó esta frase en una entrevista años después de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Pero aquí él se toma una licencia artística, Nolan, e introduce este momento en esta escena que tampoco está precisamente muy bien compuesta, no tiene mucha naturalidad, parece algo artificial. No se le da tan bien esto a Nolan, precisamente. Yo creo que aquí quiso, precisamente en esta línea, ¿no? De querer hacer una película de retrato de personaje, pues quiso, pues eso, adentrarse más un poco en su experiencia vital y tratar de aportar una escena íntima. Y quizás esta escena del libro no me gustó tanto, me parece más acertada la otra, la que están hablando sentados. Incluso pienso que esa torpeza de Nolan creo que hace que la escena me parezca más interesante. El hecho de que estén ahí desnudos, pero como rígidos, muy incómodos. Y creo que ayuda a la película porque también habla de esa separación. Están como muy... La composición está muy segmentada, están cada uno en uno de los extremos de la habitación, sentados. A ella se le ve el pecho. Pero creo que también tiene las piernas cruzadas, como él. Y me parecía, esa sí que me parece interesante. Y no dejan de ser dos escenas como asimétricas. Es como el inicio de la relación y del final. Y es ahí donde tienen lugar los dos desnudos. Ese inicio de ella encima de él, con el libro, y ese final de ellos dos separados. Y esta primera, pues no me parece a lo mejor muy acertada, en cuanto a que sí que me parece un poco artificiosa, o sea, un poco fluida, artificial, pero la segunda sí que me gustó. En el momento antes de que cuando se ven por última vez.
Pero es verdad que no es su fuerte, porque Nolan no es un cineasta de sangre caliente. Ya hemos hablado de ello. Oppenheimer, en la última comprobación que hice, ha alcanzado ya casi los 200 millones de dólares en taquilla contra un presupuesto de 100. Se ha estrenado durante el mismo fin de semana que Barbie de Greta Gerwig y juntas han creado el fenómeno Barbenheimer, del que probablemente ya todo el mundo que nos escuche es consciente de ello. Barbie está haciendo mejores números, aunque aquí precisamente el Oppenheimer se ha proyectado en todas las salas 1 de los cines, con Barbie en la sala 2. Interesante este dato. Y ya para casi ir finalizando y volviendo a uno de los puntos iniciales que hemos hecho, parece ser que Christopher Nolan tiene el encargo o la fortuna de aparecer siempre que la industria del cine está cojeando, porque ya lo hizo con Tenet durante la pandemia y este año precisamente las cosas no han estado yendo tan bien para la industria. Varias cadenas de cines han puesto cese a su actividad en varios países y este Barbenheimer está logrando cifras impresionantes. No sé si él tiene la virtud de aparecer en estos momentos para dar un impulso a la industria. También es cierto que el estreno de Oppenheimer ha coincidido con la huelga en Hollywood, pero me apetecía casi concluir el episodio para hablar de esto, de la importancia de Christopher Nolan como director. Es un autor, pero se mueve dentro del sistema de estudios, del Studio System, y siempre garantiza llenos en salas y la atmósfera que se está viviendo en torno a este fenómeno de Barbenheimer, tanto con Barbie como con Oppenheimer. Yo hacía muchísimo tiempo que no la experimentaba en el cine y me alegro mucho de todo esto. Spielberg le dijo a Tom Cruise que había salvado la industria con Top Gun, pero hay que casi decir lo mismo de Christopher Nolan. Así es. Estamos hablando de la que, según parece, es el mejor estreno que ha tenido Nolan desde El Caballero Oscuro y El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, Dark Knight Rises. El tercer mejor estreno que ha tenido, ¿no? El primer fin de semana. Bastante, a ver, creo que es una cosa también coyuntural, porque evidentemente no es ni de lejos la película más comercial o más accesible de Nolan, si acaso es la menos. Iba a decir, sí. En este caso, quizás junto con Dunkerque, y me atrevería a decir que está mucho más. Pero es verdad que sí. Claro, se ha creado aquí un fenómeno y bueno, la verdad que la película, pues el presupuesto, ahora han surgido dudas, no son 100 rumores. Me pareció bajo. Te pareció bajo 100, ¿verdad? Me pareció bajo inicialmente, sobre todo si Universal quería ganarse a Nolan. Me pareció poquito presupuesto para un tío que estaba manejándose entre los 185 millones o 250 millones de dólares, porque Sergio, perdóname, decir que esto está producido por Syncope, que es la productora de Nolan y de su mujer, Emma Thomas, y Atlas Entertainment, distribuida por Universal, pero no sé si ellos prestan dinero más allá de la distribución. No, claro, ellos son el estudio, es decir, ellos son la mayor, ellos son los que ponen la pasta. Claro que sí, ¿no? En este caso sí, hablamos de Universal no solo como distribuidora, sino como mayor, como estudio que pone la pasta. Al final, la productora Nolan no pone un duro, es decir, ellos se encargan de producir, no de pagar. Entonces, ¿de qué se hablaba? Perdóname. No, pues estaba comentando que el presupuesto, que estos últimos días se mencionaba que el presupuesto no era de 100, sino de 180, que se excedieron, pero luego lo desmintieron. A ver, si estamos hablando de 56 días de rodaje, eso es poco más que lo que lleva el rodaje de una película de bajo presupuesto en Estados Unidos, o incluso aquí en España una película de presupuesto medio alto. 2 meses es muy poquito. Recordemos que Nolan a lo mejor podía haber estado de 5 a 6 meses rodando alguna entrega del Caballero Oscuro, con parones y tal, pero eran rodajes muy, muy extensos, ¿no? Y 56 días. ¿Sabemos el tiempo de preproducción? ¿Sabemos algo de la preproducción pues de Oppenheimer? Parece ser que fue una preproducción bastante rápida. Tengo entendido que se inició en enero
después de Navidades, porque estas fechas se suelen respetar. Entonces fue en enero del 2022 empezó la producción, en febrero y se hicieron durante un par de días castings en Nuevo México, pero a finales de febrero ya Ujú. estaban rodando. O sea, fue una cosa bastante rápida. Y para la llegada de la primavera el rodaje ya estaba a punto de terminar. O sea, a los pocos días de que empezara la primavera habían terminado de rodar. Entonces ha sido, sí, se comenta que eran 100 millones. Se comenta también que Robert Downey Jr., Cillian Murphy, que habían reducido su caché a... No sé si Robert Downey Jr., Matt Damon, que por cierto, aprovecho para hacer un inciso porque es un actor al que he criticado mucho. Creo que en esta No hemos película hablado de él, perdón. está sensacional. Creo que está sensacional. Cierto. Yo creo que aquí lo ha dado todo. Está estupendo. Y bueno, decir que eso, que tanto él como Robert Downey Jr., no sé si también Cillian Murphy o Emily Blunt, habían reducido su caché y habían cobrado en torno a los 4 millones. Pero bueno, Gary Oldman, que bueno, estamos hablando de un día de rodaje solo, Gary Oldman solo tuvo un día de rodaje, Es que pero bueno, tenemos, sí, tenemos a Josh Hartnett, Josh Hartnett, Kenneth Branagh, Rami Malek, uh-huh, Benny Safdie, que supongo que él se presta a todo esto, Matthew Casey Modine, Affleck, Matthew, Matthew Modine de Stranger Things, Alex Wolff de Hereditary. Bueno, como hemos dicho, ¿quién es quién? ¿Y quién falta? Pero sí que Matt Damon está estupendo y entiendo que sí, que se bajarían en los sueldos para acomodar. dentro de lo que cabe, no parece una película especialmente compleja. Para tratarse de Nolan, yo creo que el mayor reto está en la parte de la bomba, pero en realidad es una película muy de personajes. Aunque no la percibes así, Sí. porque ahora digo que no es especialmente compleja y tengo que pensarlo, porque no es la La sensación cuenta con la que atrás. sales del Ujú. cine. Claro, la cuenta Claro. atrás. La edición creo que es la clave de esta película. El trabajo de edición. Yo pienso en la pobre muchacha esta, en Jennifer Lime, a su vez montadora también de Hereditary, y ha sido el último fichaje de Nolan junto con Goranson. Y Ujú. montar esta película ha tenido que ser también tela, ¿eh? Ha tenido que ser un trabajo Supongo que de se tendría chinos. que leer el libro también. Las 700 páginas del libro también, seguramente. Con apéndices. Sí, pues es posible. ¿En qué puesto colocamos a Oppenheimer dentro de la filmografía de Nolan? Y sí que te he preguntado antes si esto supone la cima de Nolan. A mí me ha parecido una película muy sólida. Hmm. eh, y sí que la pondría a la altura de sus mejores, aunque yo tengo una predilección por The Prestige y la nostalgia de Memento. Interstellar emocionó a propios y ajenos. Con Tenet perdí un poco de conexión emocional. También me sucedió con Dunkerque. Inception, muy original, muy inteligente y que dio mucho que pensar. Pero Oppenheimer me parece una película muy sólida, muy a la altura. Y todavía no conozco a nadie que la haya visto en mi círculo que no tenga la misma sensación de que es una película muy sólida y muy lograda. ¿A ti qué te ha parecido? Ya casi nos despedimos de Oppenheimer. Es difícil. Me cuesta elegir una de Nolan. Yo le tengo cariño a muchas y por diferentes razones. Me ha gustado siempre mucho Insomnio. Me gusta mucho Batman Begins, el truco final. Y la verdad que Interstellar tiene momentos maravillosos. Pero siempre reivindico mucho Dunkerque. Y debo decir que cuando salí de Tenet, por ejemplo, salí bastante decepcionado y es una película que me he visto unas cuantas veces. Así que no sabría decirte, pero salí bastante abrumado después de ver Oppenheimer y lo ¿Qué cierto es es lo que que hoy él quiere, por estoy... cierto? Pero es que hoy estoy más abrumado todavía. Es decir, es extraño, ¿eh? Porque me gusta más la película hoy que ayer y no sabría decirte, es demasiado pronto. No quiero hacerme un Rotten Tomatoes de estos de obra maestra, la mejor película de Nolan, No, no pero queremos caer en la hipérbole, sí. no queremos caer en la hipérbole, pero desde luego si ha estado alguna vez cerca de, y repito que a mí lo de los Oscar me da igual, pero si ha estado alguna vez cerca de que le den un Oscar es con esta película. Así que, Ujú. igual que desde aquí hago un llamamiento a que se lo den de una vez a David Fincher, pues digo, pues dádselo a Nolan, que se lo ha currado y no sé, ya que Top Gun Maverick estuvo nominada el año pasado, pues que nominen a esta, que se lo den y que al fin y al cabo, ya que los Oscars ya no tienen ya la importancia que tenían antes, pero que por lo menos sirvan para premiar a películas que llevan a la gente a los cines. Y esto que no me he dejado la pregunta un poco a medio antes, pero creo que
que hace falta películas así, y que me decía el otro día un amigo, dice, bueno, pues somos afortunados de que hay un tipo como Nolan haciendo cine ahora, haciendo estas películas ahora, en un momento en el que la televisión está arramblando con todo, ya desapareció esa fascinación por una cierta manera de hacer las cosas que ha caído en desuso. Entonces, bueno, creo que es una película, pues eso, que se la pegó con Tenet, porque es verdad que hay que decir, me comentabas ahora lo del momento en el que se estrenó Oppenheimer, ¿no? La figura de Nolan como una especie de mesías salvador del cine, pero es verdad que precisamente por ser esa especie de personaje mesiánico, pues se la pegó con Tenet, porque no pudo luchar contra la pandemia, contra una situación Claro. que era pues un muro. Entonces no pudo, no es que se la pegara, se la pegó, pero vamos, que es que realmente no pudo hacer la taquilla que habría hecho claro, en un escenario prepandemia. Entonces, claro, yo creo que esta película, pues para mí ha sido también como una especie de recompensa a Nolan, por así decirlo, después del fiasco de Tenet, y creo que sí, que al final es que van a quedar muy pocos, quedan ya muy pocos directores, actores que lleven a la gente a los cines en masa, porque hay que decir que una película como Oppenheimer, si no estuviera dirigida por Nolan, es muy difícil que tuviera el éxito que ha tenido. O sea, que está teniendo. Y eso él se lo ha ganado. Es de los pocos directores que con un nombre llevan a la gente, claro. En fin, no sé, ya veremos qué nos depara el futuro, pero vamos, que de momento, si Nolan y Greta Gerwig consiguen que no cierren las salas, pues bienvenidos sean. Aquí siguen los cines con todas las entradas agotadas. Otra semana más. Y que siga así. Bueno, Sergio, pues ha sido un placer como siempre, y que no sea la última ocasión que tengamos de hablar de Nolan. Eso te iba a decir, Alberto, que tenemos que hacer un especial de Nolan, y no sé, igual tenemos que hacer 2 programas, pero hay que hacer un especial de Nolan, no sé, un especial navideño, o mejor dicho, un especial veraneo, porque es cuando estrena todas sus películas. Cierto. El mes de su cumpleaños, en julio. Así que un mes de julio tenemos que hacer un especial Nolan. Muy bien. Muchas gracias, como siempre. Un placer, Alberto. Monolito es un proyecto presentado por Alberto Serna con la colaboración del cineasta Sergio Román. Música a cargo de BBSR. Descubre más cine contemporáneo en la web de Monolito, monolitomag.com, y también en Instagram bajo la cuenta monolitomag.